Bienvenidos a Crónicas del Mundo, el canal donde las historias más extraordinarias de la vida real superan cualquier ficción. Hoy prepárense para una crónica que desafía la lógica y nos sumerge en el sacrificio más extremo. La historia de un hombre que tuvo que borrar su propia identidad, convertirse en un fantasma, todo para proteger su vida de un enemigo implacable, él mismo, o al menos la versión que el mundo conocía. Imaginen esto: son exitosos, respetados, y tienen una familia que los ama, pero su honestidad se convierte en su mayor peligro. Esta es la crónica de Alejandro, un brillante ingeniero de construcción, conocido en su ciudad por una cualidad cada vez más rara en su intransigencia con la corrupción. Por esa misma razón, se había convertido en un estorbo para ciertas esferas de poder, una piedra en el zapato de gente muy peligrosa. Todo comenzó cuando descubrió un esquema de fraude masivo en un megaproyecto gubernamental. Desvíos de fondos millonarios, materiales de baja calidad, vidas en riesgo. Alejandro, fiel a sus principios, se negó a callar. Pensó que el sistema lo protegería, pero se equivocó. Primero llegaron las llamadas, las amenazas veladas. Al principio las ignoró, creyendo que eran solo tácticas de intimidación. Pero una noche, la intimidación se volvió brutalmente real. Su coche fue embestido violentamente en una calle solitaria. El mensaje fue claro como el cristal en sí hablaba. Su familia pagaría el precio más alto. De repente, Alejandro se enfrentó a una decisión imposible, una encrucijada que nadie debería tener que transitar. Podía ir a la policía, confiar en un sistema que ya sospechaba corrupto y arriesgar la vida de sus seres queridos. O podía simplemente desaparecer, huir y dejar que los criminales ganaran. Pero Alejandro no era un hombre que se rindiera, así que eligió una tercera opción, una que desafiaba toda lógica y requería un coraje sobrehumano. En lugar de huir, diseñó su propia muerte. No una muerte real, sino una desaparición tan creíble que nadie dudaría de ella. Dejó pistas de una fuga desesperada, un hombre quebrado que abandonaba todo. Mientras el mundo lo daba por perdido, Alejandro ya estaba un paso adelante. Consiguió un pasaporte y documentos falsos con una nueva identidad en Pedro Rojas, un ingeniero de perfil bajo, un hombre gris, invisible. Luego viajó a una lejana ciudad fronteriza, donde era un completo desconocido, borrando cada rastro del hombre que solía ser. Pero aquí es donde la historia da un giro digno de la mejor película de suspenso. Su plan era audaz, casi suicida. Regresaría a su propia ciudad, se presentaría bajo la identidad de Pedro Rojas y conseguiría un puesto de trabajo en su antigua oficina, como un nuevo empleado, un don nadie. La idea era estar cerca, peligrosamente cerca, para vigilar a sus enemigos, entender sus movimientos y seguir investigando el fraude, pero desde las sombras. Se convertiría en un fantasma en su propia vida. Los primeros meses fueron una tortura psicológica indescriptible. Alejandro, el respetado jefe de ingenieros, el hombre al que todos consultaban, ahora era Pedro, un contable recién llegado que hacía fotocopias, archivaba documentos y servía café. Tenía que bajar la mirada ante sus antiguos subalternos, aguantar sus órdenes y, lo más doloroso, escuchar a sus antiguos colegas hablar de Alejandro en tiempo pasado. Algunos lamentaban su desaparición, otros, los que estaban implicados, apenas disimulaban su alivio, celebrando su ausencia. Cada día era un acto de contención monumental, una actuación para salvar su vida. El momento más crítico, la prueba de fuego para sus nervios de acero, llegó durante una reunión de personal. El jefe de la empresa, el cerebro detrás de todo el esquema de fraude, el hombre que había ordenado las amenazas, se puso de pie para dar un discurso. Miró directamente a los ojos de Pedro, sin el más mínimo atisbo de reconocimiento. Con una falsa solemnidad que revolvía el estómago, dijo: lamentamos profundamente la partida del ingeniero Alejandro. Era un gran profesional, pero la vida sigue, y el trabajo debe continuar. Alejandro, el nuevo y humilde empleado, tuvo que asentir con la cabeza, tuvo que fingir luto por sí mismo, pero el verdadero sufrimiento se vivía lejos de la oficina. Su esposa y sus hijos sabían la verdad. Vivían una doble vida de una angustia inimaginable. En público, eran la familia en duelo, la esposa viuda y los hijos huérfanos que intentaban seguir adelante. En privado, se reunían en lugares secretos, a escondidas, con Pedro Rojas. Imaginan el dolor de un padre que no puede abrazar a sus hijos en la calle, de un esposo que no puede consolar a su mujer en su propia casa. Eran encuentros fugaces, llenos de tensión y lágrimas contenidas, sabiendo que un solo error podía destruirlo todo. Tras casi un año de esta vida imposible, de ser una sombra en su propio mundo,
Alejandro, usando la información privilegiada que recogió como el insignificante Pedro, armó un expediente. No era solo una denuncia, era un caso blindado, con pruebas irrefutables en grabaciones, documentos, correos electrónicos. Lo envió de forma anónima a las autoridades federales, a una unidad especial de investigación que no estaba contaminada por la corrupción local. La bomba explotó. La red criminal, que se creía intocable, cayó por completo. Arrestos, juicios, titulares en todos los periódicos. El imperio de la corrupción se desmoronó desde dentro, gracias al fantasma que ellos mismos habían creado. Finalmente, con los culpables tras las rejas, Alejandro pudo reaparecer. La historia oficial fue que había estado secuestrado, que había logrado escapar. Los medios hablaron de un milagro. Legalmente, su caso fue una pesadilla burocrática, pero la verdad y las pruebas eran tan contundentes que prevalecieron. Alejandro se había salvado al convertirse en la persona que el mundo no esperaba que fuera, en un simple espectador de su propia vida, un actor secundario en su propia tragedia. Esta crónica nos deja una lección profunda. Nos enseña que el verdadero coraje no reside solo en la valentía de enfrentar al enemigo de frente, sino también en la astucia de sobrevivir. A veces, la mayor fortaleza es volverse invisible, despojarse del ego, del nombre y del estatus, para proteger lo que realmente importa: la justicia, la familia, la vida misma. ¿Estarías dispuesto a renunciar a quién eres para salvar tu futuro? La historia de Alejandro nos demuestra que la identidad es, a menudo, una armadura que en ocasiones debemos quitarnos para poder ganar la verdadera guerra. Gracias por acompañarnos en esta increíble crónica. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a Crónicas del Mundo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en la siguiente crónica.